En este vídeo vamos a ver el lenguaje algebraico. Estamos en el tema de álgebra de primero de ESO. Vamos a ver qué es eso del lenguaje algebraico. Bueno, todos sabéis que tenemos el lenguaje oral, en el que utilizamos distintos idiomas, español, inglés, chino. También hay lenguaje por signos. Hay muchos tipos de lenguaje. Uno de ellos es el lenguaje algebraico. ¿Qué es eso del lenguaje algebraico? Va a ser una combinación de números, letras y signos de operaciones matemáticas, todos ellos combinados entre sí. ¿Y por qué se crea este lenguaje algebraico? Bueno, es realmente imprescindible. Hay muchas actividades del hombre, ya sean científicas, tecnológicas o económicas, que lo requieren. Un ejemplo de lenguaje algebraico, dijimos que era letras combinadas con números y mezcladas con operaciones matemáticas. Por ejemplo, x más 2. Hay una letra x, un número el 2 y una operación matemática que los une, que es el más. Aquí r menos 5 dividido entre 2. Letra r, un signo que es el menos, un número el 5 y otra operación más que es la división, dividido entre 2. Un medio por x, un número que es un medio que a su vez está multiplicando a una letra. ¿Veis? Estamos combinando letras con números y operaciones. Una cosa, porque claro, el lenguaje algebraico tiene una serie de reglas. Una de las primeras es que cuando hay una multiplicación, multiplicamos números y letras, no se pone el punto del producto. Es decir, yo pondría un medio de x. Yo diría un medio de x sería un medio que multiplica a x. Por ejemplo, 5cb al cuadrado. ¿Qué operación hay entre el 5 y la c? Porque entre cualquier número y cualquier letra siempre hay una operación, o bien un más, o un menos, o bien una división, o un producto. Al no tener ninguna operación es 5 por c por b al cuadrado. Y ese b a su vez tiene otra operación más, que es la potencia, ¿no? El b está elevado a 2, sería b por b. Entonces, cualquiera de estas expresiones que hemos escrito se llama expresión algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque utiliza lenguaje algebraico. Tenemos ahí una rana que está pensando y dice, bueno, vamos a ver, me dicen que se utiliza mucho en la vida real. ¿Qué ejemplos hay? Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras, que es lo que pone ahí, a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. ¿Veis que no utilizamos números? Estamos diciendo letras combinadas con operaciones, la potencia y la suma. Hay un igual en el medio, hay dos expresiones algebraicas que están igualadas y realmente es una fórmula que me dice que si elevo al cuadrado uno de los catetos de un triángulo, a eso le sumo el cuadrado del otro cateto, eso es igual al cuadrado de la hipotenusa. Utilizamos expresiones algebraicas y letras, es la otra regla del lenguaje algebraico, cuando queremos referirnos a números genéricos. Es decir, si yo me quiero referir al número 5, lo escribo, pero si me quiero referir a cualquier número, utilizo una letra, R, X, la que sea. Otro ejemplo lo tenéis a la derecha, que es la fórmula de la energía, que es un medio de m por v al cuadrado. Cada letra tiene un significado, pero representa cualquier número. ¿De acuerdo? O sea que es una regla muy importante. Cuando queremos referirnos a números genéricos, es decir, no sé el número, pongo una letra. Si yo sé el número, pues pongo el número. Otra fórmula, si yo quiero calcular la velocidad, yo necesitaré la distancia y la divido entre el tiempo. Es una fórmula que se utiliza mucho y como son datos genéricos, utilizo letras. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser muy importante conocer este lenguaje algebraico para ya poder traducir problemas de la vida real en este lenguaje algebraico y a partir de ese lenguaje algebraico yo voy a aprender una serie de reglas para manejar esas expresiones algebraicas, lo que me va a facilitar, manejando esas expresiones algebraicas, me va a facilitar mucho el resolver ese problema. Es decir, un problema inicial que no se podía resolver simplemente sumando, restando, haciendo operaciones con números, yo lo traduzco al lenguaje algebraico y puedo después operar y resolverlo. Vamos a empezar a traducir expresiones del lenguaje normal al lenguaje algebraico. Por ejemplo, siempre que me hablen de un número en genérico, como os dije antes, yo lo represento con una letra. La letra puede ser X o cualquiera de ellas. Habitualmente, para empezar, se suele trabajar con la letra X, pero puede ser cualquier letra. Para hablar del doble de un número, como yo el número no lo conozco, ¿cómo se calcula el doble de cualquier número? Multiplicando por 2. Pues esa letra la multiplico por 2, 2x. No pongo 2 por x o x por 2, porque recordad que entre letras y números no ponemos el por. El triple de un número, ¿qué será? X por 3, o se suele poner el número delante de la letra, 3x, ¿vale? Que nos vaya sonando eso, 2, doble de un número 2x, triple 3x, la mitad de un número, el número es x que no conozco, y para
a calcular la mitad tengo que dividir entre 2, sería x partido de 2. La tercera parte de un número, x partido de 3. Tened cuidado, no confundáis doble y triple con mitad y tercera parte, ¿vale? Doble y triple se multiplica, tercera parte, cuarta parte, quinta parte se divide. Un número aumentado en 4. Lo que no conozco es el número, le llamo x, y aumentado. ¿Qué significa aumentado? Aumentado es el signo más, ¿vale? Si dijera disminuido sería el signo menos. En 4, pues x más 4. La suma de dos números consecutivos. Esto ya es más complicado porque me habla de dos números que yo no conozco. Al primer número, como no lo conozco, le llamo por la letra x. Y el número consecutivo de x, ¿cuál será? El número consecutivo de 5 es 6. El de 6 es 7. Siempre sumo 1. Por lo tanto, el número consecutivo de x será x más 1. Y la suma de esos dos números, que será x más 1. El cuadrado de un número. Si a mí me dijeran el cuadrado de 5, yo haría 5 elevado a 2. El cuadrado de un número, como el número no lo conozco, es una x, será x elevado a 2. A veces pensando en un número en particular os puede ayudar a traducirlo. El cubo de un número, el número no lo conozco, es una x, y cuando yo elevo un número al cubo estoy poniéndolo en 3 arriba, ¿verdad? Sería x al cubo. El antecesor de un número, es decir, el número que está antes, el número no lo conozco, es x, y el que está antes de x es restándole 1, x menos 1. Y el sucesor es el siguiente, ya lo vimos antes, el siguiente de x va a ser x más 1. A ver, estos dos ejemplos que hemos puesto aquí los tenemos que conocer y controlar muy bien porque vamos a combinar en muchos problemas pues este tipo de expresiones algebraicas. Por ejemplo, me dicen el cuadrado de un número más su tercera parte es igual a 5 menos el doble de ese número. Yo aquí tengo que ir por partes, ¿vale? Ir traduciendo por partes, como si me mandan traducir una frase en inglés. El cuadrado de un número. A ver, yo primero, lo que no conozco, si me dijeran el cuadrado de 5, pero un número que no conozco es x. Me dice más. Pues más, yo voy a tener que poner ahí un signo más. La tercera parte, su tercera parte. ¿La tercera parte de quién? La tercera parte de ese número de antes, ¿verdad? La tercera parte de x. Entonces, empiezo. El cuadrado de un número. El número es x y el cuadrado de ese número es x al cuadrado. Más la tercera parte del número, recordad que era x partido de 3. Es igual, pongo el igual, a 5, al número 5, ¿verdad? Menos, pongo el menos, el doble de ese número. Entonces, el doble de ese número lo trabajamos antes, era 2x. ¿Entendido? Entonces, tenemos que tener muy claro lo que es el doble, el triple, la mitad, la tercera parte, el cuadrado, el cubo, etcétera, etcétera. Y después, normalmente, en las expresiones que me pongan, vamos a tener que juntarlas, sumando, restando, las operaciones que me digan, poniendo iguales, ¿vale? Entonces, bueno, practicaremos mucho, pero apuntaros muy bien estos ejemplos en la libreta. Muchísimas gracias, espero que haya servido de ayuda.